Vamos ahora a un enlace telefónico con mi compañero Alejandro González para conocer cómo va el recuento de votos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alejandra, muy buenos días. Pues el día de ayer, tras el término de la jornada electoral tanto de gobernadores, diputados y alcaldías a nivel nacional en 12 estados y de la Asamblea Constituyente, 60 diputados aquí en la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral se permitió informar con certeza, transparencia y oportunidad que tanto la instalación y el cierre de la totalidad de las casillas instaladas fue con toda normalidad. Y ayer mismo, Alejandra, comenzaron a caer los primeros resultados de esta jornada electoral en el PREP, resultados que son cambiantes y constantes, y este lunes el último corte nos arroja que han sido capturadas las boletas de 12,000, han sido capturadas 12,682 de las 12,789 casillas. El INE nos indica que se han validado 1,909,485 boletas, de las cuales 172,175 pertenecen a candidatos independientes y 1,737,310 son de partidos políticos, y se han anulado al momento a las 7:08 164,759 votos. Esto ha arrojado una participación, Alejandra, una participación ciudadana del 28.40%. Y te comento que quien va sumando más votos de los candidatos independientes es el ciudadano Ismael Figueroa Flores con 21,269 votos al momento. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? Pues el PREP nos arroja lo siguiente, que el partido Morena es el que se encuentra a la cabeza con 627,811 votos, PRD en segundo con 548,726, seguido por el PAN con 196,234 votos. Y bueno, pues de ahí le sigue el PRI, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, y al último está el Partido del Trabajo. Alejandra, amigos del auditorio, les comento y resalto que estas cifras son resultados preliminares con carácter informativo y no son definitivos, por tanto carecen de efectos jurídicos y son actualizados en cualquier momento. Resultados que usted puede ver en la página del INE. Te comento que el día de hoy estas cifras serán cambiantes, como les indicaba, y la información seguirá emanando desde aquí, desde las oficinas del INE donde nos encontramos, y este PREP, bueno, pues es cambiante, ¿no? Finalmente te comento que será el miércoles 8 de junio, que dará inicio los cómputos distritales que tienen un carácter oficial y los cuales determinan los resultados electorales para elegir a quienes integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Alejandra, este es mi reporte. Alejandro, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas muy buen día. Excelente día.